tramo, pero estamos aquí, nos hemos gozado en el Señor. Vamos a la Biblia, en el libro de Mateos, capítulo 17. Vamos a leer dos libros. Quiero que después de leer el libro de Mateo, capítulo 17 y el versículo 1, se vaya a Lucas, capítulo 9 y el versículo 28. Gloria a Dios. Así que vamos a la Biblia, Mateo capítulo 17 y su versículo 1. Gloria a Dios. Si tiene algún amigo o algún principiante en la lectura o en el evangelio, ayúdele, hermano. Tenemos gente que está comenzando este caminar y necesitamos ayudarles, instruirlos. Amén. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies. Mateo capítulo 17 y su versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Puestos de pie, leemos la palabra del Señor esta noche, tal como está escrita, y a su letra nos dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y ¿a quién? Y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 9 y el verso 28. Si usted es curioso, va a notar algo. Lucas capítulo 9 y el verso 28. ¿Lo tiene? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó ¿a quién, hermano? A Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte, lo define, a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y oiga lo que dice el verso 30, lea conmigo. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quiénes? Moisés y Elías. Verso 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban como rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Ve al que está a la par suya y dile: rendido, pero bueno me es estar acá. Cierre sus ojos un momento y diga conmigo: Señor, gracias. Esta noche, Señor, al leer tu palabra, hemos escuchado tu voz, voz que ha sido revelada para salvación, para restauración y libertad del cautivo. Permítenos, Señor, atesorar tu palabra para luego ponerla por obra, para que de esa manera tu palabra haga un efecto poderoso en vuestras vidas y en aquellos que le escuchan y que nos mirarán, Señor. Padre, sé que no volverá a ti vacía, sino que hará cosas sorprendentes tu palabra. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Esta noche quiero hablar acerca de un tema titulado: rendido, pero bueno me es estar aquí. Amén. Cuando leemos el capítulo, hermanos amados, 9, el capítulo 17 de Mateo y el verso 1, vemos, hermanos amados, como que hay una variación de lo que dice el capítulo 9 de Lucas. ¿Cuántos alaban al Señor? No sé si usted fue curioso. Vemos que Mateo, hermanos, da una
un seguimiento de algo que ya pasó. Dice 6 días después. Pero Lucas, hermanos amados, también comienza este verso con otro seguimiento, con la única diferencia que Lucas dice 8 días después. No sé si usted fue curioso. Y algunos dicen al leer estos versos, por eso es que yo pienso, dicen algunos, que la palabra se contradice. Otros han cometido el gran error de pensar que la Biblia está equivocadamente transcribida, o algunos han llegado a creer, hermanos amados, de que la Biblia tiene errores. Hermanos amados, pues claramente el hombre en su naturaleza y en su pensamiento humano no podrá discernir lo de Dios, porque lo de Dios se discierne en el Espíritu. Alguien alaba la gloria de Dios. Y si hay alguien que no se equivoca ni para hablar, ni para obrar, ni para manifestarse, es el Dios Todopoderoso. Alguien alaba al Señor. O sea, nos equivocamos nosotros, pero Dios no. Diga conmigo, Dios no se equivoca. Por eso es que Dios lo trajo esta noche a este lugar, porque sabía de lo que usted tenía necesidad. Y yo ojo a esto. Mateo y Marcos hablan de la misma manera, explicando 6 días después. Están hablando una continuidad de un acontecimiento. Y lo que está haciendo Mateo y Marcos es solo tomando en cuenta el día de que Jesús dio un anuncio. Aleluya. Que Jesús anunció a sus discípulos su muerte. Desde el día que Jesús anunció su muerte, que es en el versículo 21 hasta el capítulo 17, solo han pasado 6 días. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Lucas se va más atrás. Lucas toma en cuenta desde el día que Jesús estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipo, y comenzó el Señor a interrogarlo y a decirles: miren, ¿quién dice la gente que yo soy? Y todos dijeron: dicen que tú eres Juan, dicen que tú eres, aleluya, Elías, dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres uno de los apóstoles. Y Jesús estaba escuchándole, pero luego le dice: ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y hubo un silencio total. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque si hay algo que a Dios le interesa, es que tú y yo lo conozcamos, no como un Dios que otros lo dicen, sino como el Dios verdadero, el Dios poderoso. Entonces Lucas está tomando en cuenta el acontecimiento que pasó en Cesarea de Filipo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Que Jesús tiene interrogado a sus discípulos. ¿Cuántos alaban al Señor? En el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Entonces Lucas toma en cuenta desde la interrogación hasta el día de la transfiguración han pasado 8 días. A su nombre. Ahora ya voy a entrar al tema. Quiero aclarar esto. Lucas toma en cuenta esta hermano información, y toma en cuenta este día de interrogación, porque ese día que Jesús les pregunta: ¿quiénes dicen la gente que soy? Para todos les fue fácil decir: pues dicen la gente que tú eres Juan, que tú eres uno de los apóstoles. Pero cuando les preguntó: ahora para ustedes, ¿quién soy? Hubo un silencio. Habían 12
Y no había alguien que se atreviera a decir: maestro, es que yo creo que tú eres. No. Hubo un silencio, pero hubo un hombre que después del silencio se levanta, llamado Simón, y le dice: aleluya, pues yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Aleluya. Y Jesús se quedó viendo y le dijo: Pedro, oh Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por lo tanto yo te digo, tú ya no serás Simón, sino que te llamarás Pedro. Y sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Aleluya. Jesús le dice lo que tú acabas de decir. Aleluya. Esto es sobrenatural, porque todos lo miraban como Jesús, el hijo de José. A su nombre. Todos lo miraban como el hijo de José. Pero en esa interrogación Pedro se atrevió. Es que Pedro ya había tenido experiencia. Pedro había visto cómo él levantaba a los paralíticos. Pedro había visto cómo él caminaba sobre las aguas. Pedro había visto cómo se había parado enfrente de una tumba y había levantado a un hombre de 4 días de muerto. Entonces Pedro dijo: él no es más que otra cosa ni más que nadie, sino que el Hijo del Dios viviente, el Cristo de la gloria. Aleluya. Alaban al Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el Cristo, el Dios todopoderoso. Y Jesús le dice: ya no serás Simón. O sea, ya no serás, aleluya, aquel hombre que por significado tiene su nombre. Dios escuchó. Aleluya. Ya no serás aquel hombre llamado Simón, sino que te llamarás Pedro. La palabra o el nombre de Pedro significa piedra o Petra. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le dijo: ya no vas a ser Simón, vas a ser piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, señalándose a Cristo. Amén. Hay una diferencia entre roca y piedra. ¿Cuántos alaban al Señor? Dicen los hermanos, los escritores, que la diferencia es que la roca está intocable. ¿Cuántos alaban al Señor? Es algo sólido que nunca ha sido tocado ni estillado. Y la piedra es una estilla de una roca. Aleluya. Y Jesús le dijo: la iglesia va a estar sobre algo sólido que nunca ha sido estillado, que nunca ha sido cortado, que está intacto. Aleluya. Y de esa, aleluya, materia, la iglesia también será formada de algo poderoso. Alguien alaba la gloria del Señor. Por eso es que la iglesia en este mundo no somos cualquier cosa. Somos un ejército poderoso. Alguien alaba al Señor. Levanta la mano, diga gloria a Dios. Los que creen que somos un ejército poderoso. La iglesia no somos cualquier cosa. Toca el que está a la par tuya. Dile: tú no eres cualquier cosa. Eres una piedra. A su nombre. Eres algo sólido. Y somos hechos de un material débil, porque nuestro cuerpo es débil, pero con el Señor somos poderosos. A su nombre. Imagínate que tu cuerpo y mi cuerpo es eso, y un material débil, polvo. Pero en el Señor este polvo se vuelve piedra. Aleluya. Por eso es que vengan los vientos y las adversidades, siempre habrá un remanente que levante manos en alta. Por eso es que a la iglesia del Señor no ha podido detenerla ni amenazas, ni persecuciones, ni mucho menos, hermanos amados, tribulación o hambre o espada. Porque la iglesia está fundada sobre la roca. Alguien amasó alaya y la manso quimo. Alguien alaba la gloria
gloria del Señor. Por eso es que muchas veces lloramos y sentimos que nos tambaleamos, pero estamos en la roca, y el que está en la roca, ese va a permanecer. Y pasó al aire a su nombre. Dios mío, el que esté en la roca se mantiene. Diga conmigo. Por eso dijo Jesús en cierta expresión: al que escucha mi palabra le voy a componer como un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. La iglesia ha escuchado la voz de Dios y estamos edificados ¿sobre qué? Sobre la roca. Y aunque han venido ríos y vendavales y de todo, y no, quizás me voy a equivocar en decirlo, esta iglesia ha sido testigo de los menos azotes del enemigo, de los hermanos, de los empujones y golpes con violencia. Pero mientras esta iglesia esté en la roca, vamos a levantar bandera en alto. Alguien alaba al Señor. Lucas no ignora este momento donde Jesús confiesa que Pedro es piedra. Por eso es que Lucas dice 8 días después de aquella confesión a su nombre. Pero Mateo solo toma en cuenta el día que Jesús dice: voy a morir, voy a ser crucificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y desde ese día, de esa expresión que Jesús anuncia la muerte, solo han pasado 6 días. Pero desde el día que Jesús le dijo a Pedro: tú serás piedra, y la transfiguración, han pasado 8 días. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me llama la atención porque de Cesarea de Filipo hasta donde está el maestro es una distancia bastante considerada. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una distancia bastante considerada porque humanamente en el tiempo antiguo no se tenían las facilidades que ahora tenemos, que para trasladarlo de un lugar a otro usted agarra un vehículo, una motocicleta, una bicicleta a su nombre, y si no tiene nada de eso, pues hay otro medio más factible, llama un Uber. Amén. Y llega rápido a cualquier lugar. Antes no había esa facilidad, había que caminar. ¿Cuántos alaban al Señor? Había que caminar. Ahora Jesús ha caminado desde Cesarea de Filipo hasta el monte donde está con sus discípulos. Pero me llama la atención que dice la Biblia de que llama a Pedro, a Juan y a Jacobo. Los discípulos no eran 3. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Pero llama solo a 3. Humanamente, voy a explicar esto, sin duda alguna todos estaban rendidos, porque no era fácil caminar. No era fácil transcurrir 40 kilómetros para llegar a un lugar. No era fácil caminar 3 días completos para llegar a una ciudad. Entonces se cree que estaban todos, pero todos estaban rendidos. Pero Jesús llama a Pedro, a Juan y a Jacobo, y la escritura dice que estos hombres estaban rendidos ¿de qué? De sueño. O sea, físicamente tenían cansancio, físicamente estaban débiles, porque todo ser humano por naturaleza se debilita. Levanten la mano los que se debilitan. Y el que no se debilita es que no es ser humano, ese es alienígena. Voltea a ver el que está en la par suya. Pero todo ser humano se debilita, pues estamos en un cuerpo y somos carne. Es más, algunos el día de mañana ni van a ir al entierro después de esta vigilia, de tan cansados que están de hacer nada. Aleluya, mira que está la par suya.
Porque ese cuerpo se debilita. Estos hombres tenían cansancio, eran carne. Y estando, hermanos amados, en ese lugar, Jesús selecciona a Pedro, a Juan y a Jacobo. Hay una curiosidad: ¿por qué selecciona a estos tres? Dicen los escritores, hermanos amados, que estos tres eran los más confidenciales a Jesús, eran los más cercanos. Siempre habrá gente que va a estar más cerca del pastor. Siempre habrá más gente que, aunque no tenga fuerza, que aunque esté cansado, que aunque esté zarandeado y esté en proceso de dura prueba, siempre dirá: pastor, cuente conmigo, yo lo voy a apoyar. Hey, pero yo siento que usted está pasando problemas. No importa, cuente conmigo. Y esa gente así, esa gente mira cielo abierto. Alguien alaba la gloria de Dios. La iglesia necesita entender: no podemos ver cielos abiertos si no estamos cerca del altar de Dios a su nombre. Siempre entre el rebaño hay unos pocos más cerca. Y te lo voy a decir yo como pastor. Tenemos 13 años de pastorear. Aleluya. De 100, de 50, los que están cerca son 10 o 5. Sí. Los demás te dicen: cuenta conmigo, ayunemos, y no vienen al ayuno. Te hacen un motín en la iglesia. Yo digo que hay que hacer una semana de vigilia y no vienen los aguados. Pero siempre habrán tres que van a estar ahí. Pastor, témosle, topemos. Ya nos metimos en esto. Ya nos metimos en este proyecto. Vamos, Dios está con nosotros. Y esa gente es la que sale diciendo: hey, vimos la gloria de Dios. Hey, vimos la mano de Dios. Alguien está entendiendo en esta noche. Alguien alaba a Dios. Pedro y Juan eran los más cercanos a Jesús. Es más, Pedro, Juan y Jacobo fueron los que estuvieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de eso? Estaba muerta, ¿sí o no? Estaba muerta. Pero Pedro, Juan y Jacobo estaban con Jesús cuando Jesús dijo aquellas palabras: Talita cumi. Aleluya, que en arameo quiere decir: niña, a ti te digo. Pedro y Juan y Jacobo estaban en el Getsemaní esa noche cuando Jesús fue a orar y su sudor se convirtió como fuertes gotas de sangre. No estaban los 12. ¿Cuántos alaban al Señor? No estaban los 12 cuando Él levantó a la hija de Jairo. Solo estaba Pedro, Juan y Jacobo. Es que los que se acercan a Dios son los que verán la gloria del Señor. Aleluya. Es que los que persevera, es que los que no se dan por vencidos, esos serán los que serán testigos de la gloria poderosa del Señor. Yo no entiendo cómo hay gente que quiere ver cielos abiertos y ni se congrega. Tan aislados de la congregación, ya no digamos del pastor. Hay gente, con todo respeto, voy a hablar de allá, quizás no de aquí, porque yo sé que ustedes son cosas serias. Pero hay gente que no sabe ni cómo se paga la luz. Hay gente que no se sabe cómo se pagó el préstamo para la construcción. Hay gente que ni tan siquiera pregunta cómo compraron ese instrumento. Ve un instrumento nuevo, le da igual, está tan aislado. Pero los que están cerca saben que de repente alguien llamó y dijo: yo quiero bendecir la obra. Los que estaban en un ayuno se dieron cuenta que de repente paró un vehículo y dijo: es sentido de Dios bendecir esta obra. ¡Ay, Dios mío! Y Masicotoyo, Endayo Basama. Alguien alaba al Señor. Diga conmigo: gloria sea dada al Señor. Los que están lejos, como Tomás, dicen: yo no creo que eso pasó. Jesús se le apareció a los 10 y le dijeron a Tomás: de lo que te has perdido.
El maestro acaba de estar aquí con nosotros. Y como dijo Tomás, no creo. Es que yo no lo he visto. Pues dice, andaba pasteleando. Allá andaba en Metrocentro el día del ayuno. ¿Cuántos alaban al Señor? El día de la vigilia ya estaba viendo películas y que iba a haber cielos abiertos. A su nombre. Ahora, estos tres hombres se creen, hermanos amados, que eran los más cercanos al maestro. ¿Cuántos alaban al Señor? Eran los más cercanos, que aunque tuvieran debilidad, que aunque tuvieran cansancio, no se apartaban de él. Es más, Juan se le recostaba en su pecho. ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro le dijo, maestro, si voy a ir a la muerte, ahí te voy a seguir. Imagínate, a pesar que al final lo niega, pero son expresiones que las demás no lo dieron. Jacobo estaba con él, aleluya. Es más, Jacobo quiso hacer algo y Jesús lo reprende, aleluya. Pero me llama la atención que están cerca. Ellos están cuando Jesús se está a punto de transfigurar. Los 12 habían visto a Jesús en su estado natural. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en esta ocasión dice la Biblia que Jesús los tomó a los tres. Lucas dice que los tomó y los llevó a un monte a orar. ¿A qué los llevó? A orar. Porque Jesús sabía que esa era la clave del éxito, la oración. Algunos dicen de que Jesús los llevó a un monte que se llamaba Tabor. Aleluya. Pero hay una contradictoria, porque se cree que este monte llamado Tabor era ocupado también para sacrificios ocultos paganos. Entonces no mucho se cree que ese fue el monte. Pero dicen algo otros que el monte que Jesús llevó a los discípulos a orar fue el monte llamado Hermón. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque la Biblia no da un detalle con claridad, hermano, una cita bíblica, pero según los estudios dicen que fue en el monte de Hermón. Y ahí están en el monte de Hermón orando. Ahí están orando. Cuando tú lees el verso, hermanos amados, aleluya, 29, dice que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro comenzó a cambiar. ¿Cuántos alaban al Señor? Se hizo otra, sus vestidos se emblanquecieron, aleluya, y que de repente aparecen, hermano, cerca de él dos varones. Uno de ellos llamado Moisés y el otro, ¿cómo se llamaba? Elías. Aleluya. Es una escena extraordinaria. Elías representa, hermano, a los profetas, y Moisés representa, hermanos amados, a la ley. Están delante de Jesús los dos hombres de Dios, dos hombres que impactaron con el ministerio, dos hombres que pusieron a temblar el mundo de las tinieblas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entre esta escena está Pedro y Juan. Y yo, hermanos, trato de hacer una imaginación de ese suceso. Me imagino ellos entre el cansancio, entre la debilidad, y quizás cabeceando como el que está a la par tuya. Quizás por ratito cerraban los ojos porque estaban rendidos. Pero de repente vieron al maestro, ahí estaba orando. Pero de repente vieron que su rostro comenzó, hermanos, a transmitir o a emanar una luz, y sus vestimentas emblanquecerse. Y de repente ya no ven al maestro solamente, hermanos, también ven a otros dos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es ahí donde se va el cansancio, aleluya, porque lo que están viendo no lo habían visto antes. Lo que están viendo no lo habían experimentado antes. Les cedía. Aparte del cansancio y de la debilidad, estaban viendo algo sobrenatural. ¿Cuántos alaban al Señor? Las cosas sobrenaturales se van a ver en la debilidad. ¿Cuántos alaban al Señor?
en el cansancio y en la prueba. Juan no recibe la revelación de la inscripción del libro de Apocalipsis estando en un estado de vida bien cómodo. ¿Dónde lo recibe? En la isla de Pasmo. Aleluya. Domiciano dijo que se vaya a morir ese viejito allá. Aleluya. Lo que no sabía Domiciano, que aquel viejito en esa isla no grata para el cuerpo humano, porque era una isla rocosa. En esa isla, en ese proceso, Juan iba a ver la gloria de Dios. Yo no sé, aquí hay gente débil, aquí hay gente quizás cansada, aquí hay gente quizás, hermanos, que ha estado siendo procesado, pero te traigo una noticia: está rendida, está rendido, pero bueno te es estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque esta noche Jehová ha de administrar tu vida y ha de hacer lo que los hombres no pueden hacer, y ha de hacer lo que las, ay Dios mío, alguien dice amén, lo que la ciencia no puede hacer. Oh, aleluya, aleluya. Hay un hermano que testifica que tenía cálculos. Aleluya. Tenía cálculos y el doctor le había dicho: tienes que ser operado. Un dolor de esos cálculos es terrible. Aleluya. Duelen las partes vacas, hasta el más hombre llora. Para que usted vaya teniendo una idea, ya no tenía esperanza. Pero ese día le dicen: a usted le toca predicar en la vigilia, con dolor de esos cálculos, hermanos, las piedras grandes ahí, hermanos. Y aquel hombre dijo: me duele, pero si Dios permite lo voy a hacer. ¿Sabe qué pasó en esa vigilia? Aleluya, débil, con dolor. En esa vigilia Dios permite que expulse los cálculos. Después de terminar de predicar, él se va para el baño y milagrosamente en la taza caen aquellas piedras. Ah, diga conmigo: es que yo tengo a un Dios que se manifiesta no en la fuerza de los hombres, sino en la divinidad del hombre. Se perfecciona y Cayabasoa en Damaya Sama, en la divinidad de los hombres se perfecciona Jehová, Dios de los ejércitos. Oh, Dios mío. Yo no sé, pero esta noche yo creo que Dios va a hacer algo. Y para el que ya lo cree, diga conmigo: ya lo hizo. Aleluya. Estaban rendidos físicamente porque habían caminado, pero ven una manifestación que no la habían visto antes. Ellos habían visto que el cuerpo de Moisés, habían escuchado que cuando subió a aquel monte, ¿cuántos alaban al Señor? Ese cuerpo bajó, hermanos amados, hermanos, manando luz. ¿Está de acuerdo conmigo? Ellos habían escuchado que cuando Moisés subió a aquel monte, hermanos amados, y había bajado de aquel monte, había bajado reflejando la gloria de Dios. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es ver. Toca el que está en la partida y dile: una cosa es escuchar y la otra cosa es ver. ¿Estamos de acuerdo? Así que no te conformes con solo escuchar. Desea ver. Diga conmigo: deseamos ver. Diga conmigo: deseamos ver. Aleluya. ¿Está de acuerdo? Habían escuchado que el rostro de Moisés había bajado con una iluminación, y que, hermanos amados, y que Moisés tuvo que cubrirse su cara con un velo. ¿Estamos de acuerdo? Con un velo Moisés se cubre la cara, porque había estado con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Aleluya. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Allá había estado Moisés con el Señor, y cuando baja, hermanos, el pueblo está paganizado. Traía
la ley de Dios aleluya, o las tablas de la ley, y al pueblo lo halló en un solo desorden. Pero para sorpresa de ellos, el rostro de Moisés venía resplandeciendo. El que está cerca de Dios refleja a Dios. ¿No se escuchó? El que está cerca de Dios refleja a Dios. Pero hay gente que está alejada de Dios y quiere reflejar a Dios. No se puede. Amén. Si estás alejada de Dios es porque estás cerca del otro. Entonces tendrás que reflejarle a Él. ¿Cuántos le alaba? ¡Qué silencio! Moisés había estado con Dios y venía reflejando, hermano, una gloria. Pero hay algo que me llama la atención, y es que cuando el pueblo sintió miedo, Moisés rápidamente en el capítulo 34 de Éxodo y el verso 33 dice que se puso un velo. Y de esa manera el reflejo en la cara de Moisés se detuvo. Pero esa escena que estaba viendo Pedro, Juan y Jacobo era más impactante, porque esa gloria no se podía tapar con un velo. Esa imagen no se podía cubrir tampoco con un pañal o con algo cualquiera. No, porque era la misma gloria del Dios creador del cielo y de la tierra. Alguien alaba a Dios. La gloria de los hombres se puede tapar, puede desvanecerse, pero la gloria del Dios eterno es incomparable. Alguien dice amén. Tenemos a un Dios poderoso, a su nombre. Ahí no había velo para tapar ese resplandor. Pedro estaba contemplando una gloria. Aleluya. Yo me imagino aquella escena sobrenatural, porque habían visto a Cristo en el estado humano, en el estado de Jesús. Aleluya. Habían visto al Señor, al Maestro, en su estado humano. Amén, hermano. Lo habían visto decirle al endemoniado: sé libre. Pero su cuerpo no había cambiado. Su cuerpo seguía igual. Habían visto hacer milagros al Maestro y aumentar los peces y los panes, pero su cuerpo seguía igual. Pero esa noche aquel cuerpo, aleluya, del estado natural de Jesús se manifestó en el estado sobrenatural de Cristo. Aleluya. Y lo estaban viendo 3 hombres que estaban cansados, pero que no se habían rendido. Aleluya. ¿Alguien alaba a Dios? Habían visto a Jesús hacer milagros, pero nunca habían visto que el cuerpo de él cambiara. Oh, gloria a Dios. La perseverancia, aunque estés débil, aunque estés desanimado, síguele sirviendo a Dios. Dios te va a sorprender. La gente deja de servirle a Dios cuando está débil. La gente deja de servirle a Dios cuando está rendida físicamente. Aleluya, porque es bonito agarrar este micrófono y con todo respeto cuando todo el día te has estado cuidando, pero qué duro es agarrar este micrófono cuando, aleluya, todo el día has estado bajo el sol o has estado zarceando de una calentura y te has parado y has dicho: tengo a un Dios que todo lo puede. En esos momentos es donde los cielos se abren y Dios comienza a operar cosas sobrenaturales. Ahora, Pedro está viendo eso. No solamente él, lo está viendo Juan y Jacobo. Y me llama la atención, aleluya, que dice ahí la Biblia en el verso 31. Oiga lo que dice del capítulo 9 de Lucas. Oiga lo que dice el verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida
que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Por este verso dicen algunos que lo que Moisés y Elías llega es a darle fuerza a Jesús. Amén, hermano. Es a motivarlo, porque no hay nadie mejor que te motive que aquel que ha pasado por lo que tú estás pasando. Yo no voy a permitir que alguien que no tiene hijos me venga a corregir a mí. ¡Qué silencio! Hay unos jóvenes malcriados, y que el Señor les ayude, que andan exhortando a los padres sin ser ellos padres. A esos hay que ponerlos en disciplina, porque no saben de lo que están hablando. ¡Ay, qué silencio! ¿Cómo a mí me va a estar hablando alguien de algo que no ha vivido? ¿Cómo yo voy a estar diciendo yo sería mejor que aquel pastor si ni siquiera como diácono he servido? ¡Ah, qué silencio! ¿Cómo yo voy a decir yo sería mejor que tal hermana si no, hermanos, me acerco ni a ejercer ningún privilegio en la iglesia? No, sería falso. Aleluya. Quienes conocen tu proceso es lo que han vivido casi lo similar a lo tuyo. Alguien alaba al Señor. Y cuando alguien sabe por lo que estás pasando y te ve débil y te ve en momentos de crisis, se acerca y te dice: ánimo, pa'lante. Yo pasé por eso, pero Jesús me ayudó. Aleluya. Y este es un problema serio, y aquí voy a abrir un paréntesis. Hay gente que te ve débil por el proceso y lo que hace es juzgarte, porque no entienden en lo que tú estás viviendo. Nunca lo han vivido ellos. Ya viste que aguadas, hermana, solo porque la dejó el marido. Tú no estás en ese proceso. Ya viste que aguado. Y comenzamos hermano, Moisés y Elías, por el verso que hemos leído, dice que se acercan a Jesús porque sabían lo que Jesús estaba a punto de atravesar, y era, hermanos, ir a la crucifixión. Usted se lo escucha fácil, pero la muerte de la crucifixión era lo más terrible y duro. Era lo más terrible y duro, pastor. Cargar una cruz o un pedazo de madera, ser azotado, ser clavado, exponerlo ante todo, hermano, desnudo. Era una vergüenza, y de esa manera morían todos aquellos más grandes delincuentes, aquellos que eran grandes homicidas y era gente detestable por la ciudad o por la sociedad. Y de esa manera condenaron al Cordero, siendo inocente y siendo santo. ¿Y sabes por qué cayó y lo permitió? Y Él dio su vida, fue por ti y por mí, para que ahora tú y yo le demos gloria, le demos alabanza. En la cruz no hubo quien le alabara, pero en esta noche en la colonia Bustillo hay un remanente dando gloria al que gloria se merece. Así que aunque nos digan locos, vamos a darle la gloria al que gloria se merece. Aunque nos digan, hermanos, exagerados, o nos digan complicados o anticuados, a Dios le vamos a dar la gloria. Y si nos ven llorar, lo hacemos de alegría. Y si nos ven danzar, lo hacemos de gozo. Aleluya. Y no estamos lamentándonos, estamos exaltando al Señor de día y de noche. Diga conmigo: sea el nombre de Jehová bendito. El verso 31 dice que comenzaron a hablar de la partida que Él iba a cumplir en Jerusalén. Aleluya. Es que en Jerusalén Jesús no iba a estar con los 12. ¿Con quiénes iba a estar? Solo. Aleluya. Y el único que sabía que era estar solo era Moisés y Elías. A su nombre. El único que podía decirle a Jesús: ánimo, usted va a salir de esto, no estará solo, eran ellos. Ellos estuvieron en el desierto solo.
Aleluya. Ellos estuvieron en una cueva solo. Es más, uno de ellos deseó la muerte porque sintió que ya no había salida. La carga estaba tan pesada. Aleluya. Pero en aquel momento de angustia y de debilidad se manifestó, aleluya, la presencia del Dios que no se ve pero se siente. Y cuando Él llega, las cosas cambian. Aleluya. ¿Está de acuerdo? Ojo a esto, verso 32. Pedro estaba rendido. Es que estaba cansado aquel hombre. Pero cuando vio la gloria de aquellos dos varones, aleluya, Pedro dijo: para nosotros es bueno estar aquí. Es que cuando la gloria de Dios visita la casa, hasta el más muerto tiene que agarrar vida. Y lo dijo el pastor: ¿cómo es eso que el Espíritu Santo está ministrando y hay gente como cadáver? No. Si usted tiene el Espíritu Santo, el que está en la par tiene que sentir esa corriente, tiene que sentir ese fuego. Aleluya, porque eso se transmite. Aleluya. Cuando tú te detienes, aquel hombre rendido y cansado agarra fuerza. Y comete un gran error. Y ya te lo voy a explicar, que hasta el día de ahora se sigue cometiendo. Aleluya. Por la iglesia evangélica. Es una dura realidad decirlo porque estamos transmitiendo, pero es la realidad. Pedro, estando débil, estando cansado, cuando mira aquella gloria, se levanta. Oh, aleluya. Es que no hay muerto ni dormido que pueda resistir la gloria de Jehová. Cuando él pasaba por una ciudad, los cojos salían caminando, los ciegos miraban, aleluya, y los sordos escuchaban. La multitud decía: ahí va Jesús. Y de repente alguien escuchaba el estruendo de la multitud y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y el Señor le decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es que cuando Dios pasaba y su gloria se movía, había milagro, había poder, había libertad. Alguien dice: gloria a Dios. Dios mío, con todo respeto, la iglesia hablamos de gloria y cantamos y no lo mostramos. Aleluya, qué silencio. Es que tiene que sentirse. Amén, hermano. Tiene que sentirse. Pedro se levanta y comete un gran error. Verso 30, aleluya, 33. Bueno es para nosotros que estemos aquí, maestro, le dijo. Vamos, ojo a esto. Gloria a Jesús. Le dijo: bueno es para nosotros que estemos acá, hagamos 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y otra para él. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Es un gran error que Pedro cometió. Y ese error se sigue cometiendo en la iglesia. Porque Pedro habló de una igualdad. Tócale que está en la parte tuya, dile: Jesús no se compara a nadie. Tenés sabiduría, Él es mayor. Tenés unción, Él es mayor. Tenés autoridad, mi Cristo es mayor en autoridad. Y ante Él los títulos salen sobrando. Por eso Juan, cuando le vio en el Jordán, se quedó tembloroso, se quedó atónito. Y aquel hombre con autoridad solo dijo: Él es el Cordero que limpia el pecado del mundo. Alguien alaba al Señor. Es que ante Jesús no hay autoridad máxima.
Ayamaya Sikataba. Alguien alaba al Señor. Aleluya. Deje de andar igualando a Cristo con cualquier tetunte. La iglesia evangélica está cometiendo un error. A cualquier tetunte andamos poniendo en alto. Y le darán pancarta el evangelista, el apóstol, el misionero, a bañarse. El único grande se llama Jesús. A Jesús, a Jesús la gloria. En este templo se le dará la gloria solo a Cristo. Digan amén ustedes, hombre. A Cristo, a Cristo. Ay, Dios mío, siento poder de Dios. No vayan que hacer con el profeta. Todo mundo se ofrece que coma en mi casa el siervo. Pero a tu pastor, ¿por qué no lo llevas a hartar a tu casa? Como no te da una palabra falsa que tú deseas escuchar. ¡Qué silencio! Alabazo la pones en alto. Oh, porque considerás que tiene una unción mayor. Y ese fue un error de Pedro. Pedro dijo: hagamos 3 enramadas. Y esa es la primera interpretación de las 3 ramadas. Que Pedro expresó una igualdad entre Elías, Moisés y Jesús. Y quiero decirte, Cristo es el principio y el fin. Cristo es el primero y el último. Cristo es el verbo hecho carne. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Dale aplausos a ese Dios poderoso. A mí me emprueba eso, y con todo respeto, que en este tiempo se le da tanta prioridad, tanto loco, menos a Jesús. Y voy a abrir un callejón aquí. Agárrese usted. Ahí andan haciendo los grandes flyers. Sale el hermano, sale la hermana, la adoradora, la salmista, el filósofo, el gran teólogo. Y yo queriendo buscar el nombre de Cristo en ese fiche, no aparece, porque se creen los aguados más grandes. El que tiene nombre se llama Jesús, y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Dios nos regaló un tema que se llama Cuidado te equivoques. Así se llama. Y me llama la atención porque en ese tema aclaramos y damos a conocer una biografía de la vida de Juan y del ministerio de Juan. Y ese hombre pastor no era cualquier manta mojada. Que cuando miraban a Juan, la gente temblaba. Su carácter, su autoridad, el poder en el ministerio. Pero un día ese hombre con autoridad lo vieron temblando en el Jordán. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo vieron temblando. Y con palabras temblorosas dijo: aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Los discípulos le dijeron: Juan, Él se está llevando la gente. Y Juan dijo: no se preocupe, es que yo no soy el esposo, solo soy el amigo. El que se lleva la gloria que el esposo, o sea Cristo. A Él la gloria. Diga conmigo: gloria a Dios. Que me escuchen los vecinos, que en esta noche estamos adorando al Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Pedro cometió un error y dijo: hagamos 3 enramadas. Dio a conocer una igualdad.
Y dicen algunos que esa interpretación, hermanos, es de tal manera que Pedro dio a conocer una igualdad. Otros dicen que lo que Pedro quiso hacer, las enramadas, es trayendo a memoria la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Pedro quería que los demás vieran lo que él estaba viendo. A su nombre. Hay dos interpretaciones. Una es que Pedro hace una igualdad, y otra que Pedro quería que esas tres imágenes, esa gloria, otros la vieran. Aleluya. Recuerden que en la fiesta de los tabernáculos la presencia de Dios se mantenía por ¿cuántos días? Amén. Sí, 7 días. Amén. Y después de 7 días, aquella gente salía con una gloria poderosa. Aleluya. Entonces se cree que Pedro quiso hacer esos tabernáculos para que esa gloria se mantuviera. Ahora, cuando Pedro está hablando, rápidamente es callado. Aleluya. Dice el verso 34: mientras Pedro decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor. Y de la nube salió una voz que decía: este es mi hijo amado. Alguien alaba al Señor. Solo a Él, aleluya, solo a Él oí, o a Él oí. Y Jesús estaba solo, Él solo. Ya no estaba Elías ni Moisés. La voz detuvo a Pedro porque Pedro estaba tan emocionado, pensando que Elías y Moisés se llevaban el mismo título. Y yo quiero decirte algo: podremos tener mucha unción, pero hay alguien que es mayor en unción. Aleluya, ¿está entendiendo? Hay alguien que sobrepasa. Ay, pastor, usted no sabe que yo tengo autoridad. Yo conozco a alguien que ante él se sujeta los vientos, el mar, los demonios, la tierra tiembla. Aleluya. Y que con su palabra, conocida como Bará, las cosas han sido creadas. Conozco a alguien que no es necesario que te toque para conocerte. Él te ve tu interior. Aleluya. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que dile que está en la parte tuya: deja de andar exaltando a otro, exalta a Jesús. Dígale, dale la gloria a Jesús. Porque estoy hablando en términos general, no solo estoy señalando tal congregación. La iglesia evangélica está perdiendo eso. Viene un loco de Estados Unidos y no hayan qué hacer. Yo estuve en una vigilia, pastor, predicando, y todos los miembros de la iglesia se habían ido para el estadio. Y el pastor, hermanos, estaba tan decepcionado, porque ese día había celebrado vigilia, pues todos los miembros se habían ido a escuchar a uno que habían ido de Estados Unidos. Es que la gente así anda. Te has olvidado que hay alguien grande que está aquí. Está la par tuya. Y si tú le pides, Él responde. Y si tú le tocas, Él te abre. Y si tú le buscas, le hallará. Alguien dice amén. Yo finalizo ya. Iba a ser breve. Pedro, Jacobo y Juan estaban rendidos. Fíjate que a mí me llama la atención, porque estaban en la misma postura en el Getsemaní. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Jesús les lleva a orar, dice que se quedaron dormidos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa expresión? Se quedaron dormidos. Y se quedaron dormidos, obviamente, porque estaban cansados. Amén. Pero me llama la atención
Porque estando ellos en el Getsemaní, aleluya, ellos vieron como el sudor del maestro se convirtió como gotas de sangre. Estaban rendidos, pero no se alejaron del maestro. Aunque la profecía estaba que se dispersarían las ovejas del pastor, pero en el Getsemaní se quedaron ahí, y vieron una manifestación que no habían visto antes. Dicen los médicos o los historiadores de la ciencia que esto se manifiesta solo cuando en el cuerpo de una persona hay un estrés demasiado elevado. Un estrés demasiado elevado. El estrés envuelto de angustia, de tristeza, provoca que los vasos sanguíneos se estallen y tu sangre comience a, aleluya, a mezclarse con el sudor. Yo me imagino cómo se sentía Jesús en ese Getsemaní, porque estaba a punto de ser arrestado ese día jueves. Estaba a punto. Ya había tenido la cena, ya había tenido una reunión con ellos, había comido hasta con el Judas. Levante la mano a los Judas. Ya bájenla. Ahí había comido con Judas. Pero se lleva a aquellos tres a los que consideraba más cercanos a él. Aquellos tres lo vieron llorar. Aquellos tres lo vieron en la manifestación gloriosa y sobrenatural de Cristo. Aquellos tres vieron un poder sobrenatural levantando a una niña muerta. Y aquellos tres son los que resaltan en la Biblia como hombres que marcaron la diferencia. Imagínate que Pedro, después del Espíritu Santo, la Biblia los registra como un hombre con autoridad sobrenatural. Juan, aleluya, como el siervo amado. Jacobo, como uno de los mártires que no negó la fe. Esta noche, ponte de pie. Quizás estamos viviendo la misma experiencia que estos tres hombres. Quizás está físicamente rendido. Quizás físicamente veniste sin fuerza. Y a mí no me vas a mentir. Dios conoce que tenés un problema. Dios conoce lo que has estado atravesando. Es más, aquí hay gente que ha tenido que sonreír cuando lo que siente en sí es deseo de gritar y de llorar y de decir ya no aguanto. Pero veniste a esta casa manteniendo la esperanza y la confianza de que Dios te iba a sorprender. Quiero decirte que conozco a un Dios que no ha perdido batalla. Quiero decirte que conozco a un Dios que abre puertas cuando están cerradas, y que de lo muerto Él levanta algo vivo, y que de lo estéril Él señala a alguien para que sea fructífica y tenga familia. Aleluya. Y sus hijos se sienten como plantas de olivo alrededor de vuestra mesa. Habrá alguien en esta noche que quiera tomar fuerzas en el Señor. Habrá alguien que quiera correr al altar y decirle: Señor, yo vine rendido, yo vine cansado. Y te voy a explicar esto. Venme acá. En forma de testimonio, no voy a hacer muy claro, pero en una madrugada, su servidor ya no tenía esperanza, ya no tenía oportunidad. Establecida ya una palabra por un hombre encima de su servidor, en una madrugada le dije a Dios:
estoy cansado, ya no puedo, Señor, perdóname. Y comencé a llorar como niño. Y le dije, Señor, sé que ya para mí no hay nada que hacer. 21 años para ver a mi familia. Guau, está difícil, Señor. Me quedé dormido, me rendí, pero fui delante de Dios rendido. Y en esa madrugada quedé dormido por el cansancio y los lloros. Y allá a lo lejos escuché una voz que me dijo: paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Una semana después de esa confesión donde le dije ya no aguanto, Jesús me libertó. Y han pasado 18 años, aleluya, casi de que Dios hizo un milagro. Y estoy libre dándole la gloria al que gloria se merece. Aleluya. Yo no sé si habrá alguien en esta noche que le crea al Señor. Tú no veniste de por gusto. Estás enfermo, estás cansado, estás colapsando por las dificultades económicas. Corre a Jesús. Quiero orar por tu vida. Habrá alguien que en esta noche quiera fortalecerse en el Señor. En la divinidad del hombre se perfecciona Jehová. En la divinidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Solamente quiero orar por aquellos que creen al Señor, por aquellos que, aleluya, van a creer que Él sigue obrando, que para Él no hay nada imposible. Mientras la iglesia comienza, aleluya, a orar, vamos a cantar un cántico. Hay un cántico especial que dice, aleluya, aleluya, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y si Él está aquí, yo creo que está aquí para restaurar, está aquí para guiar, está aquí para hacer cosas sorprendentes. Amigo que estás en este lugar, amiga que estás en este lugar, tú que estás rendida, tú que te sientes cansada, tú que no le hayas sentido a la vida, ven a Jesús, corre al Maestro. Hay una puerta abierta y unos brazos extendidos. Oh, aleluya. Aquí está una mujer adelante. Aleluya. Caminar en esta vida. Mírame acá. Hija, venme acá. Quiero hablarte algo. Caminar en este mundo cargando por nuestras propias cuentas las adversidades y los problemas no es fácil. No me vas a dejar mentir. Muchas veces has deseado quizás no existir en este mundo. Y quiero decirte algo. En esos momentos de debilidad ha estado el Dios que no se ve, el Dios que no se puede tocar, pero que sí se siente. ¿Quieres darle lugar en tu corazón? Levántate en esta noche. Aleluya, levántate en esta noche y démosle una golpiza al mundo de las tinieblas. Si Dios te ha mantenido de pie hasta ahora, es un propósito sobrenatural. La iglesia comienza a orar. Esta noche Dios obra. Esta noche Dios obra. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Allá está un caballero allá atrás. Vamos, corre Jesús. Aquí hay gente fortaleciéndose en el poder del Señor. Aleluya. Mire, corre al altar. Corre, corre. No te des por vencida. No te apartes de la presencia de Dios. Cuando tú te acerques, mirarás cielos abiertos. Es cierto, lo que ha venido ha sido duro. Los vientos han soplado con ímpetu. Los golpes que han sido fuertes, pero mayor es el que está con nosotros. Corra, corra Jesús, dígalo. Y muévete en mí. Y muévete en mí. Puedes decirlo conmigo. Toca mi mente, mi corazón.
está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. Él te ha traído con un propósito. Él te ha traído con un propósito. Está aquí para libertad. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. Yo quiero que la iglesia lo diga en esta noche. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, lo creo. El Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu de Dios, da fuerza. Aleluya. Dios mío, tú diste la fuerza a Elías, a Moisés, a Jeremías, aquellos hombres que se debilitaron, pero fueron fortalecidos por tu presencia. Dios mío, la prueba que ha sobrevenido no se compara a la gloria venidera. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.